Hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, vamos a ver, como dijo mi pastor, vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Les pido por favor que me acompañen al libro Segunda de Carta del Apóstol Pedro. Cuando ya estén en la cita, me confirman por favor con un amén. Antes de empezar con el estudio, quisiera que me acompañen también con una oración para que Dios esté hablando por nosotros y con nosotros, y que Dios me use, que Dios sea el que hable las palabras, que no permita que sean palabras mías, que no permita que diga cosas que no edifican. Por eso les pido que oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Padre bendito, en esta hora, en este momento, Señor, nos ponemos delante de usted, Señor, para que usted nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, Señor. Sabemos que le necesitamos, Señor, que reconocemos que somos faltos de entendimiento, Señor, pero sabemos que usted da gracia, Señor. Le pido, Padre, que usted sea hablando, que usted sea quien convenza, que usted sea quien permita que diga las palabras, Señor, que sean palabras de aliento, Señor, como el apóstol Pedro, él ha puesto en este libro, Señor, él obedeciéndole a usted, a nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos da el privilegio, Señor, de poder estudiar un poco de su palabra, Señor, y poderla poner por obra, mi Dios. Padre bendito, le pido que su Santo Espíritu esté con todos nosotros, Señor, y que nos dé un corazón receptivo a su palabra, Señor, que lo que vamos a escuchar es palabra suya, mi Dios. Padre, le pido por los que ya sean convertidos a su evangelio, Señor, y también sabemos que hay personas en las redes sociales que tal vez no le conozcan, mi Dios. Le pido que usted dé entendimiento a todo oyente, Señor, que usted sea con todos nosotros. Padre, todo esto se lo pido dándole las gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vemos que Dios usa a los hombres, anteriormente usaba a los profetas, y pues también en la actualidad pues ya no hay profetas, pero Dios ha dado el privilegio de que algunos hombres se dediquen a estudiar su palabra y también a poderla compartir. Sabemos que Dios quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento, que todo mundo reconozca que somos pecadores, que solo en Dios hay la salvación, en nuestro Señor Jesucristo, que vino por nosotros a buscar a los que se habían perdido. Él no quiere que se pierda nadie, y por eso desde la antigüedad y hasta ahora todavía nos sigue hablando, nos sigue dando el privilegio de tener quien nos ayude a compartir la palabra. Sabemos que es palabra de Dios. Ya en las Escrituras todo el mundo puede tener el privilegio de leerlas. Solamente es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé el entendimiento que necesitamos. Entonces vamos antes de empezar con los versículos, vamos a ver que el apóstol Pedro, vamos a recordar que su fecha de nacimiento. Ok. Adelante. Bueno, perdón, seguimos.
vemos que la fecha de nacimiento del apóstol Pedro, no hay una fecha con exactitud. Algunos estudios que se han hecho dicen que el apóstol Pedro nació a fines del siglo I, nació en Betsaida de Galilea. En su fecha de muerte también encontramos que pudo haber sido en el año 64 o 67 después de Cristo. Eso fue en Roma. Como les decía, que Dios ha dado la oportunidad de conocer su palabra, de que ha habido desde la antigüedad personas que Dios los ha usado, como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Siempre fue un hombre dedicado a enseñarnos la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo, Dios le dio gracia y le dio sabiduría. Sabemos que la sabiduría que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro decían, no era de ellos, era de Dios. Vemos que el apóstol Pedro siempre trató de ser una ayuda a los creyentes. En sus cartas, en las cartas segunda de Pedro, vamos a encontrar en donde él anima a las personas que han creído en Jesucristo. De hecho, vemos en el primer versículo, en las salutaciones, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos está exhortando para que nos está motivando para que nosotros sigamos firmes en la palabra de Dios, buscando a Dios. Y Él nos saluda. Si muchas veces cuando alguien nos saluda, que nos dice, nos da ánimo, pues nos motiva, nos da alegría. Y cuánto más vemos que aquí el apóstol Pedro siempre nos encamina a buscar de las cosas de Dios, cosas celestiales, cosas que tal vez aquí en la tierra nos podrían decir cosas buenas, entre comillas. Y vemos que el apóstol Pedro, él va más allá de las cosas terrenales, él va a lo celestial, él va a que nosotros vamos a ver que hay tantas bendiciones en estar en los caminos de Dios. Él se enfoca en los problemas internos de la iglesia. Vemos que él en su carta, él veía de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, él buscaba encaminar a los creyentes a estar firmes en su fe. Él buscaba también, su propósito del apóstol Pedro era de que no hubiera herejías. Por eso dice que él hacía énfasis en los falsos profetas y en los falsos maestros. Él buscaba reafirmar las verdades cristianas. Buscaba siempre que los creyentes siempre tuvieran como autoridad las Sagradas Escrituras, que es la Sagrada Biblia. También vemos que él nos motivaba a creer en la fe, y vemos que él siempre estuvo con ánimo, buscando compartir lo que él un día conoció. Y él siempre hasta
los días antes de él ser también glorificado, irse con el Señor, él hizo la carta, la segunda carta que estamos leyendo. Si estudiamos, coincide mucho que muchos dicen que murió el apóstol Pedro entre 64 y 67, y también si vemos la carta de segunda de Pedro que estamos leyendo, también dice que fue escrita probablemente en esos años 67. Entonces vemos que probablemente ya en esos tiempos él fue y se reunió con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que muchos de los creyentes querían más de la gracia, de la gloria de Dios. Todos queremos que Dios nos use, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en todas las cosas que tenemos en mente, ya sea a veces que tenemos problemas económicos, problemas de salud, pero las cosas no son así nada más de pedir. Tenemos que creer, pero también al creer tenemos que buscarle a Dios, en tener la certeza que Dios nos escucha, pero sabemos que también Dios nos pide que estemos en sus caminos, que seamos firmes en su fe. Vemos también que estemos constantes en la obra del Señor, porque ¿cómo vamos a poder tener una fe más fuerte? Siempre estando escudriñando las Sagradas Escrituras, siempre estar buscando de Dios en oración, en súplica, en ruegos. Dios nos siempre ha mandado personas para que nos instruyan, aún que hasta que nos redargullan con la palabra de Dios. Dios pone a personas para que Él los use. Sabemos que todo creyente es utensilio útil, que Dios lo usa. Sabemos que Dios siempre, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice. Entonces siempre Él pone a personas que nos ayuden a crecer en la fe y nos motivan a seguir buscando de Dios mediante el estudio bíblico, las oraciones, el privilegio de conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente pues siempre estar buscando la palabra, siempre estar buscando que Dios nos use, y sabemos que Dios, a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces seguimos con el versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que el apóstol Pedro, él nos saluda y nos dice que gracia y paz. Él nos está motivando, dice. Sabemos que la paz que Dios da, no la da como la da el mundo. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a la cita bíblica de Filipenses 4:7. Acompáñenme por favor para ver qué nos dice ahí en esa cita bíblica. Filipenses 4:7. Ok. La palabra de Dios dice: y la paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos que el apóstol Pedro siempre, él estuvo encaminado a que conociéramos de Dios, conociéramos de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a motivarnos, él vino a ayudarnos a seguir creciendo en la fe. También les pido por favor que me acompañen dice, en la paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Juan 14, 21. Juan 14, 21. Dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos que si el apóstol Pedro, Dios le dio mucha mucha él al momento de escribir la carta, él no nos está tachando de incrédulos, de infieles, de perezosos, pero también aquí nos habla, hay versículos que nos hablan de cosas que muy bonitas, y también de cosas que otros hicieron y se desviaron de sus caminos. Veamos los versículos 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí el apóstol Pedro, él nos está exhortando para que siempre estemos buscando de Dios, pero también nos da el privilegio de reconocer que los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, aquí nos va motivando como que vayamos caminando paso a paso, y tal vez vamos a ir creciendo como ahora sí que peldaño o escalón por escalón, y aquí vamos a tener conocimiento de cómo ser mejores cristianos, cómo obedecer a Dios. Dios nos da el privilegio de tener ya en nuestras manos la palabra de Dios, nada más que nosotros, como siempre hemos sabido que Dios nos da libre albedrío, pero aquí el apóstol Pedro nos está pidiendo o nos está enseñando que aquí tenemos la palabra de Dios. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Entonces, aquí hay mucho que Dios le dio la gracia al apóstol Pedro, para que por medio del apóstol Pedro nosotros tengamos conocimiento, que aquí tenemos el privilegio dice que de la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, aquí Dios nos da muchas cosas que nosotros podemos ver que son para bien de nosotros. Nos dice que en el 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces sabemos que Dios quiere que nosotros nos amemos. Dios quiere que nosotros seamos pues cada día creciendo en la fe, para ir cambiando nuestra manera de vivir. Ya no estamos en el mundo, ya estamos alejados del mundo, pero solo buscando a Dios mediante la palabra de Dios. Aquí vamos a ir creciendo, vamos a saber
de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos vamos al versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vemos que el apóstol Pedro, él se preocupaba, él quería que nosotros estuviéramos buscando la sabiduría que viene de Dios, no sabiduría de hombre. Sabiendo, dice en el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vemos que Dios en su misericordia manda a personas que también en su momento ellos fueron como nosotros un día, que Dios nos dio el privilegio de conocerle y ahora también nos da el privilegio de poder estar compartiendo su palabra. Vemos que el apóstol Pedro fue obediente. Él siempre obedeció a nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que él ya estaba a punto de partir, ya de dejar el mundo, y él como quiera siguió preocupándose para que otros se animaran a seguir firmes en la fe, fieles a las enseñanzas que son verdaderas. Vemos que dice en el 18, nosotros oímos seguimos en el 16, del 16 en adelante vamos a ver que dice que él es testigo presencial de la gloria de Cristo, porque nos hemos dado a conocer del poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiéndolo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió desde Dios Padre honra y gloria, fue enviado desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces, hermanos, aquí en la cita bíblica es Lucas 14, 28 al 35. Me acompañan, por favor. El apóstol Pedro, él no estaba diciendo fábulas fantasiosas. Él fue testigo, él anduvo con nuestro Señor Jesucristo y él lo está reafirmando. La transfiguración dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia de él. Entonces vemos que el apóstol Pedro, él no estaba inventando, no estaba diciendo cosa que no fuera cierta. Sabemos que él fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero también él estaba testificando que él había sido testigo presencial de la gloria de Cristo.
Seguimos, dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabemos que Dios nos ha dado el privilegio de no estar en tinieblas, de tener la certeza de que ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz verdadera, en la luz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver de los falsos profetas que menciona en el capítulo 2. Aquí nos vamos a ir hasta el versículo 4, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, el mundo de los impíos. Y si condenó, bueno, aquí podemos ver la cita bíblica que viene en Génesis, el diluvio. Génesis 7, versículo del 1 al 24, no vamos a ir allá, pero aquí esa es la cita bíblica del diluvio. También manda a Génesis 14, 24, habla también del diluvio. Vemos que pues Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero también pues sabemos que quiere Dios que seamos fieles, andemos en la verdad, no tener doble cara. En el versículo 6, todavía lo seguimos leyendo, dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Entonces vemos que a Dios no le gusta el pecado. Entonces aquí encontramos la cita bíblica, es Génesis 19, 24. Ahí habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos que en el versículo 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces aquí vemos que el apóstol siempre buscó la forma de que ahora sí que nos dejó ejemplos que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, del diluvio. Vimos que también Noé fue salvo y toda esa generación se perdió porque era de continuo mal lo que ellos hacían o pensaban. Y aquí pues Dios manda al apóstol Pedro para que él nos siga guiando por el camino del bien, nos siga dando los ejemplos que ha habido a las personas que se han perdido ya sea porque ellos han buscado las cosas malas, se han confiado de los falsos profetas o falsos maestros. Aquí vemos, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta viene en la cita Génesis, en Génesis 19, 16.
Y vemos aquí, dice que vamos a ir hasta el versículo 13, recibiendo el galardón de justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vemos que muchos han creído en la palabra de Dios, pero se han alejado y aún llegan a ser peores que antes que conocieran la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, y el cual amó el premio de la maldad. Sabemos que era un profeta y un rey lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel, y él, porque le ofrecieron dádivas, él fue. Entonces, en la cita bíblica lo encontramos en Números 22, capítulo 22, versículos 4 y 35. Vemos que era un profeta, y aquí nos está hablando el apóstol Pedro de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, ha habido personas que, según escuchando a los maestros, a los profetas, se han extraviado. Aquí nos pone ejemplos el apóstol. Vamos en el versículo 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y aquí viene en el 22, aquí habla, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces vemos que los que no conocían de la palabra de Dios y después conocieron y después dejaron el camino de Dios, aquí Dios los compara como el perro que vuelve al vómito, como la puerca lavada vuelve al cieno, al lodo. Lo limpio no le gusta, le gusta lo sucio. Vemos en el capítulo 3 que Dios, el apóstol Pedro dice: el día del Señor vendrá. Él nos está reafirmando, él nos está motivando que va a venir Dios, va a venir nuestro Señor Jesucristo. Él nos da ánimo para que seguir buscando de Dios, los que ya estamos en sus caminos, los que le hemos conocido, estar firmes en la fe, y los que no, pues aceptarle, reconocer que solo en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, hay vida eterna, hay esperanza de vida eterna. Aquí nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia, vemos que dice que es deseo o deseos, exceso de deseo de hacer algo, pero aquí habla cosas malas, de maldad. En el 4 dice, diciendo:
¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí le está hablando a los que conocen la palabra de Dios, que ellos mismos dicen desde en dónde está la venida de Dios. Ellos están torciendo las escrituras, ellos están engañando a personas débiles en la fe. Y aquí el apóstol Pedro, él está exhortando, ayudando a que no se extravíen, no se pierdan, no se vayan por otro camino. Porque de hecho en este libro habla de que por muchos van a blasfemar del camino. El camino, sabemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, estas están reservadas para la misma palabra, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas oh amados, no ignoráis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar las vidas a los pecadores, y por eso vemos que todavía no se ha terminado el mundo, porque Dios quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento. Pero se va a llegar ese día que ya no va a haber oportunidad de que las personas se salven, como cuando fue el día del diluvio, que tuvieron la oportunidad de entrar a la barca, pero ellos no creyeron, fueron incrédulos, y fue el diluvio y ya todos murieron. Nada más el Noé con su familia, sus hijos, su esposa, sus hijos y sus nueras. En el 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces Dios nos da esas promesas de que aquí todo lo que tengamos, todo lo terrenal se va a quedar, se va a destruir, pero también nos da promesas de cielo nuevo, de que vamos a estar en la eternidad y para la eternidad. Entonces, qué bonito es creer en la palabra de Dios, qué bonito es buscar a Dios, y cómo lo vamos a buscar, cómo vamos a tener ese entendimiento, cada día buscándolo en oración, en súplica, en ruego, y no dejar de congregarnos, porque los días se acaban. En el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados
se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Sabemos que Dios nos ha justificado, Dios nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios y tenemos promesas de que un día vamos a estar con Dios, vamos a estar en un lugar que ya no hay necesidad de trabajar, ya no hay necesidad de ir al médico, ya no vamos a tener enfermedades, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, pero aquí nos piden estar siempre buscando a Dios, siempre estar firmes, que no nos turbe nada, que no nos desvíe nada, solo esperar. Sabemos que muchos Dios ya los ha llamado, ya están descansando y muchos vamos a esperar todavía un tiempo más. En el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces vemos que aquí menciona los indoctos, los que no han sido instruidos, los que no conocen, o definitivamente los ignorantes. Pero aquí vemos que las personas no eran ignorantes porque sí conocían de la palabra de Dios, porque aquí les está hablando el apóstol Pedro que iba a haber falsos profetas, falsos maestros. Entonces le está hablando a los creyentes, pero también pues yo creo que le daba la oportunidad a los que no creían. Pero aquí de los indoctos, pues el diccionario dice que son los ignorantes o que no han sido instruidos o sin educación. En el 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pedro, él fue fiel hasta que Dios lo llamó y él, por medio de él, Dios nos sigue dando esas promesas de que no desmayemos, que no nos dejemos arrastrar por otras falsas creencias, otras cosas que nos hagan perder nuestra salvación, que ya la tenemos. Hermanos, es la palabra de Dios y le doy gracias a Dios por un día más de vida, por el privilegio de que nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Dios le bendiga. También es para todos, de los creyentes, no creyentes, que Dios nos da el privilegio de estar en sus caminos. También reconocer, si no le hemos aceptado, que Dios nos da este día para ponernos a cuentas con Dios, y sabemos que Dios es el que redarguye, Dios es el que nos da la salvación, Dios es el que nos ayuda en cada momento de nuestras vidas, y pues todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que le pidamos, Dios Él tiene la facultad de
de ayudarnos, de darnos conforme a su voluntad. A veces vemos que las cosas son contestadas muy pronto, y si no, pues seguir pidiéndole. Ese es un momento que Dios nos ofrece la paz, que como aquí dice, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Dios da, el mundo no la da. Hermanos, les doy las gracias porque me han dado el privilegio de estar compartiendo. Dios ha sido misericordioso con nosotros, y el altar está abierto. Si alguien quiere pasar al altar, el altar ahí está, la invitación está hecha, y fue palabra de Dios la que hemos escuchado. Y ayúdeme a hacer una oración para terminar en este momento. Gracias, Dios bendito, por su santa palabra, Señor. Sabemos que usted tiene misericordia de su pueblo, Señor, y aún de los que no le conocen. Padre, reconociendo que no merecemos nada de lo que usted nos da, Señor, que sea su santa voluntad todo lo que suceda en nuestras vidas, Señor, pero no permita que el enemigo nos desvíe de sus caminos, Señor. Sabemos que es mejor estar en su casa de oración, es mejor estar en sus caminos, mi Dios. Sabemos que muchos se han extraviado de su fe, Señor, ya sea por ignorancia o por que han sido débiles en la fe, mi Dios. Le pido, Padre, que aumente la fe en nosotros, Señor, y que los que le hemos recibido, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que Él nos ha perdonado, Señor, no por nuestro mérito, Señor. Sabemos que no tenemos ningún mérito, pero nuestro Señor Jesucristo ha pagado nuestros pecados, ha pagado nuestras maldades, Señor. Con su sangre preciosa nos ha lavado, Señor. Por eso, mi Dios, sabemos que tenemos un Dios perdonador, un Dios justo. Y Padre Celestial, le doy las gracias por el privilegio de darnos la oportunidad de estar en sus caminos, de ser hechos hijos suyos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Todo esto le doy las gracias por todo, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.